Muy buenos días, bienvenidos a una nueva versión de nuestro conversatorio del Digi. Ya estamos aquí con algunos contertulios conversando acerca de un post que apareció en LinkedIn. Daniel, ¿tú nos puedes compartir lo que viste Todavía no ahí? lo encontré, pero les comento que Ujú. Rami Goldratt hace comparte un documento y pregunta si realmente se debe poner a la misma altura Lean y TOC, siendo que TOC es una visión holística de una organización. Y por eso me gustaría tratar el tema. En cuanto lo encuentre, se los comparto. Ok, Bueno, sí, porque supongo que viene un comentario que Rami hace sobre algo publicado por Ishai. Sí, Buenos la días, publicación Medardo. de Ishai yo la encontré. ¿Y Habla de qué? la... O sea, Ajá, ¿y lo qué que dice? dice Ishai es que con teoría de restricciones uno puede contestar tres preguntas, que es lo que hace a las organizaciones excelentes. Ujú. Y que son tres preguntas que muchas veces no se contestan desde distintos puntos de vista. Cuando uno está hablando con personas de operaciones, tienden a pasar un poco por encima los modelos de negocio o la atención a los clientes. Si hablas con gente de marketing, solamente se concentra en los clientes. Si hablas con personas que tienen que ver con finanzas o cómo se genera el dinero, entonces está muy concentrado en el modelo de negocio, pero dejan como secundario el tema de cómo manejar las operaciones. Y hay que contestar las tres cosas de manera que uno pueda hacer excelente a la compañía. O sea, saber cuál va a ser el valor fantástico que uno le va a ofrecer a los clientes, cuál va a ser el modelo de negocio con el cual la compañía va a tener una retribución y cuál va a ser el modo de operación para poder cumplir con la promesa que uno hace y convertir toda esa riqueza en retribución para la compañía. Entonces lo que dice Ishai, entonces ahí lo que estaba comentando Daniel es que Rami había compartido esta publicación haciendo un comentario como siempre me intriga por qué ponen a TOC y a Lean en el mismo contexto cuando TOC es holístico, y hasta ahí llegué porque la cita que yo alcancé a ver dice punto de suspensión, no alcancé a ver todo lo que dice Rami. Entonces el comentario ahí es que, claro, hay todavía personas que se esfuerzan, no sé por qué, en hacer una comparación entre TOC y Lean. O sea, yo sé por qué, pero yo creo que siempre hay algún interés, ya sea personal, que no quiere abandonar lo que le gusta. A mí me gusta TOC, por ejemplo. Pero a mí no me preocupa en absoluto eh, ir y usar alguna técnica de las desarrolladas bajo el paraguas de Lean, por ejemplo, SMED, que es la técnica para reducir setups, que al final es puro sentido común. O sea, si me hubieran dado la tarea y dice, "Mire, usted use las herramientas de teoría de restricciones para desarrollar un procedimiento para reducir tiempos de setup", probablemente después de algunas horas de trabajo, uno llega a la conclusión de aquí lo que importa es no detener la máquina más tiempo del necesario, ¿cierto? Puede hacer preparaciones sin detener la máquina, y entonces a eso Smith le llama el setup externo. Entonces todo lo que sea setup externo no tiene mucho beneficio hacer mucho más ¿cómo se llama? Mejora en cuanto a cómo se hace. Algo de tener, pero no mucho. Entonces todo lo que queda es setup interno. Entonces uno va, y esto es SMED. Yo no tengo ningún problema, yo uso SMED, entonces reducimos setups. Encantado. Pero entonces el comentario de Rami es, pero es que TOC es holístico. Y en contraposición a eso, yo creo que tiene bastante razón, porque todas las técnicas del Lean tienen que ver con eh, mejorar
localmente. Lo que pasa es que las mejoras no pueden ser globales, las mejoras son siempre locales. La pregunta es, ¿qué mejora local impacta globalmente? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Pero ¿qué pregunta puede ser global? Ha sido una. No puede haber, pues. O sea, si uno quiere hacer una mejora global, tiene que enfocarse en algún sitio que tenga impacto global. Entonces es donde teoría de restricciones dice, identifique la restricción, desea cómo explotarla, subordine todo el resto del sistema a esa decisión. Lo cual me lleva también a hacer otro comentario. Muchas veces veo confusión cuando se están hablando de los 5 pasos. Y esta explicación se la escuché yo al doctor Goldratt directamente. Cuando él empezó, o sea, describió los 5 pasos, estábamos en un grupo pequeño, yo creo que estaba ahí, y a mí eso me llamó la atención y dije, estas distinciones son importantes porque son fundamentales. Dice, el segundo paso no es explotar la restricción. Y mucha gente escribe, segundo paso, primer paso, identifique la restricción o las restricciones del sistema. Segundo paso, explote las restricciones del sistema. Y no es ese el segundo paso, dice Eli. El segundo paso es decida cómo explotar la restricción. Puede ser un matiz semántico, no lo creo. Yo creo que es muy importante. Es más, en esa misma conversación decía él, pues fíjense que en el segundo paso no estamos tomando ninguna acción todavía. No hemos hecho nada. Solo estamos tomando una decisión de qué vamos a hacer, pero todavía no hemos hecho nada. Es en el tercer paso cuando decimos vamos a subordinar todo el sistema a la decisión anterior, cuando empezamos a tomar acciones. O sea que mi comentario es efectivamente que no que está tratando de comparar TOC con Lean, pues tiene que definir bien qué es de lo que está hablando. Pues si estamos hablando de TOC entendido como Sanjeev Gupta, a lo mejor yo podría comparar con Lean entendido como Just in Time. Entonces, Sí, o sea, cuando uno parte de la premisa que TOC solamente es la aplicación de los principios, digamos, flujo. relacionados con flujo y lidiar con la dependencia y variabilidad que existen en los flujos y las soluciones y aplicaciones que ahí se derivan, pues listo, uno queda encajonado en eso, pero el resto de las cosas, Bueno, hay gente que... sí. no, pues ese fue el otro, pues Kevin Colts, hace unas semanas atrás, que publicó otro post. Kevin, yo sé cómo hace, o sea, lo que hace es tirar unos clickbaits ahí y mucha gente le engancha y entonces genera una discusión. Y tiene muchos comentarios, lo cual le genera ganancia del punto de vista de su exposición en LinkedIn, en la red social. Entonces, en todas estas cosas siempre uno se va dando cuenta de que no solamente hay una sola intención simple e ingenua de voy a contribuir con algo o quiero contarle algún un cuento. No, hay una serie de otros procesos subyacentes que van ocurriendo y que tienen que ver con el capital en la red social, de red de contactos, de construirse reputación, de una serie de cosas. Entonces va y larga. Y entonces, ¿qué es lo que venía en ese post? Que después publicó otro, pero en ese decía, ¿qué más complicado que esto debe ser? Encuéntrelo, arréglelo. Punto. Ese es el proceso. Entonces yo leí esa cosa y dije, ya. Esa me parece una trivialidad para empezar, porque Sí, no. evidentemente eso es aplicable para cualquier tipo de cosa, en cualquier campo del saber, disciplina, en la casa. Tiene alguna gotera, encuéntrala y arréglala.
¿Cuál es el No, sí, problema? exacto. O sea, entonces, él decía eso, find it, fix it, ese proceso. Entonces yo le puse, a mí me parece que eso es el modo de operación adecuado, pero stand-by del modo bombero para cuando uno está en una operación y le puedan surgir cuellos de botella. Pero un cuello de botella es un incendio, es Es una too late. sorpresa. Bueno, no sé, pues, Javier, si es too late, o sea, podría prevenirse, no lo sé. Lo que pasa es que, ¿cómo puedes prevenir todos los incendios? A lo mejor es mucho más caro en No. atención gerencial. Entonces, es bueno tener el departamento de bomberos, Sí, o porque sea, de siempre repente hace sale un poquito de falta, humo, sí. sí, pero yo soy fiel creyente de la premisa de Deming. Sí, lo primero que uno tiene que hacer es generar el conocimiento profundo de entender cómo funciona tu sistema. Y si No, el sistema de está en acuerdo. control, o Ujú. sea, ese debe ser el primer objetivo desde el punto de vista de tomar Si control, está en de control, conocer, si está en control, no lo toque. de Decida antes, acuerdo, ¿sí? de Decida antes, acuerdo, planee antes, claro. ¿y no va a tener incendios? No, por supuesto que sí. No Yo creo que estoy, vas a tener sí, incendio y la razón profunda de eso es que la manera de evitar todos los incendios es tener amortiguadores para todas las situaciones. ujú, Y entonces, eh, yendo a hablar de Deming y lo que se derivó después de Deming, el famoso Six Sigma, si uno quiere evitar, o sea, llegar a 3,4 partes por millón de defectos, yo creo que los amortiguadores que tienen que construir son tan caros que son poco rentables finalmente. correcto. Entonces, ¿qué es lo que dice el movimiento de Six Sigma que viene de Total Quality Management? Se ve que para que no salga tan caro lo que pasa, lo que hay que hacer aquí es ir haciendo programas de mejora que vayan reduciendo la variabilidad hasta el punto de que no sea tan caro manejar el sistema y que esté dentro de los límites de operación y que logre uno eso cercano al 3,4 partes por millón de defectos. Pero aún así, ¿cómo se llama? El Taleb, se me olvidó el nombre. Taleb, Nissim, Sí, Nassim ese, Taleb, Nicolás ese, Nassim Taleb. ese mismo, el Nicolás Nassim Taleb. Dice, ya, pero te tengo malas noticias, pues siempre está el cisne negro. O Ujú. sea, tú no tienes la menor idea. Y en las operaciones siempre está el incendio. Entonces yo le decía, o sea, hacía mi comentario ahí en LinkedIn, dije, a mí me parece que hay que tener, o sea, hay que hacer una decisión consciente y organizada y previsora de tener un equipo que esté preparado y entrenado y que tenga un protocolo para cuando salga algún cuello de botella, haya una alerta, haya un procedimiento de reunión de emergencia y todo lo demás pasa a segundo plano en ese periodo corto y que ese grupo, que pueden ser 2 personas, pueden ser 5 personas, depende de la organización. Depende de qué tipo de organización, si vienen de operaciones de mantenimiento, de proyectos, de, bueno, lo que sea, pues. Y toman una decisión rápida de cómo van a apagar ese incendio. Entonces, find it, fix it. Perfecto. Pero para mí eso es totalmente reactivo. Y es reactivo Sí, porque no hay ninguna manera de anticiparlo. es correcto. Entonces, si para ti ese el modo de operación principal, me parece que es un modo de operación de bombero, man, Correcto. de reactivo. A lo cual contestó que no es de bombero, que es una manera, porque me puso, Matías,
llevamos 30 años en General Motors, a lo cual yo contesté, si yo contra ese tipo de argumentos no tengo nada que decir, lo aplaudo, ¿qué quieres que te diga? Tú me atropellas con el bulldozer diciendo 30 años de éxito. ¿Qué puedo decir yo contra eso? Nada. Tienes razón. Han tenido 30 años de éxito. Pero estamos conversando de si ustedes tuvieron éxito con esto, ¿a qué costo? O estamos hablando de qué es lo que podemos construir para futuro, para lograr el mismo resultado con menos costo, por ejemplo. Con menos costo, exactamente. Con menos esfuerzo. Para ponerse más en modo... Un comentario con respecto a eso, que es interesante. Una empresa que le va bien, la pregunta que me hicieron es, bueno, muy bien, estos son todos los beneficios. ¿Cuál es el riesgo de implementar TOC? No sé si se las han hecho en algún momento. Sí. Sí, por supuesto. Estoy Frecuentemente. pensando cómo contesto eso, porque justamente implementar TOC es precisamente para evitar los riesgos. O sea, para mí el primer riesgo de implementar TOC es un riesgo psicológico, Sí. de la psique. Es decir, si usted no está dispuesto a cambiar, si usted no cree que modificar cómo usted se percibe a sí mismo, cómo interactúa con las personas de su empresa, dónde pone el valor de lo que usted hace en su ego, o sea, qué tipo de personalidad tiene. ¿Es una persona que le interesa aprender, mejorar, liderar, llevar, o es una persona que está más pegada del mundo de la seguridad, de cuidar el status quo, lo que tiene, hacer las cosas de la misma forma? Y no estoy diciendo que una es peor u otra. O sea, estoy diciendo que distintos aspectos de cómo uno se ve y se siente o se manifiesta en la forma de hacer las cosas, con su arquetipo si quiere, va a ser retado o no al tener que enfrentarse a esto, porque estamos hablando de un cambio de paradigma. Entonces para mí es el primer riesgo que uno tiene que sopesar. Estoy dispuesto, soy una persona, usualmente las personas que están dirigiendo una empresa, que tienen algún tipo de responsabilidad, están un poquito más allá, digamos que no son personas que le temen hacer cambios, ¿ya? Pero también depende del ego. O sea, todas esas cosas entran, y no quiero ser simplista porque no lo es, pero ese es el primer riesgo. El segundo riesgo es qué tanta aversión le tienen precisamente al riesgo de hacer algo que no saben, porque es meterse en terreno que no han caminado ni transitado antes. Cuando uno empieza a mirar el mundo desde la interacción, la dependencia de los recursos, de las piezas que se mueven constantemente en eso que entendemos como sistema, y que siempre estamos diciendo que lo más importante es la interacción entre las partes, y al final las partes están compuestas de personas, o sea, son personas las que están tomando decisiones y que hacen cosas. Entonces, el mundo va a cambiar. Entonces, estar dispuesto a que ya no me las sé todas. Por eso hablo del ego y esas cosas, ¿no? Esos son los grandes riesgos. Por ejemplo, otro ejemplo muy rápido. Ayer estábamos hablando con una empresa, Jorge Luis y yo, haciendo una empresa que él trajo a que conversara con nosotros. Tenemos ya rato hablando, tratando de persuadirlos que se muevan. Hay mucho interés de su parte, pero entonces fíjate la disyuntiva que siempre se presenta y la discusión que teníamos ayer como haciendo el debriefing de la reunión. Hemos explicado hasta el cansancio, hasta ponernos azules en la cara, como dicen los gringos, blue in the face, toda la lógica de cómo aplica para los problemas que tienen, que están de acuerdo que tienen, y por qué quieren mejorar y por qué entienden que esto puede, la forma de hacerlo, digamos, vía TOC puede ser la manera de resolverlo. Entonces lo primero que dicen es, no, pero entonces hace falta un piloto, ¿ya? Listo, entendemos por qué. Entonces, una de las plantas, pues son dos plantas, tiene una planta, tiene 3 líneas. Entonces decimos, listo, si lo que quieren es un piloto, el piloto es para demostrar que se puede implementar y se puede hacer. Listo, entonces, ¿cuánto va a costar el piloto? Entonces, listo, el piloto lo vamos a poner muy económico, no sé, le pusimos como 20 millones de pesos mes, una cosa así. Entonces, pero es una sola línea. Entonces, después viene la objeción sobre el piloto.
No, porque es que la línea en realidad está combinada con las otras dos porque son intercambiables, porque lo diseñaron de esa manera para ser muy flexible. Entonces, a lo que me refiero es, a la conclusión que llegamos es, todavía no están listos para dar el salto en el cambio de paradigma y nos están pidiendo precios, ¿sí? Y después decían, no, y necesitamos el precio completo porque tenemos que ver qué implica no solamente la planta, sino puede hacer toda la compañía, todos los años que demore. O sea, lo que quieren es que le demos un valor que no sea solo los 20 millones de pesos, que son, no sé, $5,000, una cosa así, $6,000, sino que quieren que le digamos esto va a costar $2 millones. Y cuando les pongamos los $2 millones, como no entienden qué carajo, de dónde va a salir y cuál va a ser el beneficio, adivina qué te van a decir, muy caro, no. Entonces lo que decidimos hacer fue, no les vamos a dar precio. Claramente no están en una situación para entender el número. Entonces dijimos, vamos a echar para atrás y esto es lo que vamos a proponer. Primero, hay que hacer una simulación. Si no quiere hacer simulación, ya, listo, no más. ¿Por qué? Porque tenemos que agarrarlo y meterlo, sí. Esta es la compañía, bienes de consumo. Es más un B2B, más que viene de consumo. El gran pedazo es un B2B. Fabrican telas de vinilo para la industria, ¿ya? Para forrar muebles, asientos, cosas. La empresa es Proquinal. Pero y la propuesta entonces es fabricar para disponibilidad o a pedido. ¿Cómo están Tiene las operando hoy? dos, ¿Cómo una operan hoy? mezcla, para inventario y a pedido. Entonces tiene que ser MTO o MTA. ¿Por qué? Porque le venden a clientes industriales grandes y el resto tienen inventario para las cosas que más rotan, no dicen ellos que rotan, y las venden a través de agencias comerciales en distintas partes del mundo. Esa es más o menos la lógica. Pero el tema fundamental para mí es que ayer aprendimos que si la gente no se ha tomado el tiempo o no nos hemos tomado el tiempo nosotros para hacer lo que hacíamos antes, es pase por un taller, un seminario, algo que le permita examinar cuáles son las cosas que va a tener que cambiar, cuál es la base lógica de por qué esto funciona y por qué es mejor o distinto y qué implicaciones tiene para usted. Ese proceso de evaluación, y esto es porque ha sido todo virtual. Normalmente hablábamos del taller de diagnóstico, el de análisis, o sea, como el nombre que le quieras dar. Entonces, claramente, con simplemente hablar en términos de explicar las cosas, mi conclusión es que no es suficiente y de hecho no vamos a entregar el número y no lo voy a entregar porque sé cuál va a ser el resultado. Entonces, quiero evitar perderlo, lo que prefiero es pedalear, reprocesar un poco, pero exponerlos a que tengamos la discusión, porque muchas de las preocupaciones son también cómo esto aplica con respecto a cómo lo estoy haciendo hoy. Claro. Pero, pero es un ejemplo incompleto. Eso se puede contestar perfectamente bien. ¿Cómo aplica a Sí, cómo lo estoy haciendo hoy? Es el árbol de realidad actual. No, y eso ya está validado, Por eso pero te no es digo. solo eso. Entonces, O ¿cómo sea, se el árbol, aplica? Se aplica para explicar por qué los resultados que tienen no son los que tienen. correcto. No, y ya eso está, digamos que eso está validado, pero ahora viene el tema es, por ejemplo, él dice, bueno, yo quiero saber cómo es esa lógica del control de carga o cómo vamos a hacer para la mezcla entre MTO y MTA, porque hoy en día es muy de aquí de estómago, ¿no? La planificación y siempre están en el borde entre lo que pongo a producir en la planta, la decisión alguien la toma, pero están mirando nuevamente en el caso de las cosas que tienen inventario, obviamente por pronóstico, y como es por pronóstico, cuando entra eso a la máquina, quieren hacerla correr lo más que pueden, porque quieren evitarse los cambios de referencia, ¿no? Como siempre. ¿Por qué? Porque la capacidad es cara, porque los cambios, porque el operario, porque toda la lista de letanía O donde sea, hay las mismas preocupaciones. razones por las cuales te preguntan cuánto cuesta la consultoría. Están concentrados en cuánto les cuesta operar, cuánto cuesta hacer una ¿Cuánto mejora, les cuánto cuesta cada cuesta esto, pedazo? cuánto cuesta Exactamente. lo otro. Entonces, una de las cosas que yo le decía, uno de los cambios fundamentales es con esta lógica de operar que les estoy diciendo, o que hemos estado discutiendo, claramente una de las cosas que vamos a tener que retar es si efectivamente es necesario que hagan esas corridas tan largas. El tamaño del lote de producción que tienen para una referencia cuando la meten.
porque le digo, entiendo perfectamente la necesidad de no hacer cambio, de aprovechar la capacidad instalada, pero le digo, cada vez que usted toma esa decisión de alargar el lote, ¿cierto? Y lo que está mirando es el pronóstico y tratando de agregar, etcétera, que parece una buena justificación por qué hacerlo tan grande, usted está haciendo esperar el resto de las referencias. Y cuando hace eso me dice que después el efecto es que de repente le piden algo y no lo tiene listo o no lo puede producir y hay un quiebre. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la otra. ¿Verdad? Entonces le digo, o sea, a lo que me refiero bueno, es que hay un trabajo que no está todavía esa, completo. esa no la sabemos muy bien, pero entonces Sí, contestando la pregunta de Daniel, cuando de uno le Daniel, pregunta sí. cuál es el riesgo de implementar teoría de restricciones, yo diría que muy bajo, muy, muy bajo ese riesgo, porque la verdad es que, digamos, riesgos reales, ¿cierto? O sea, riesgos que realmente valga la pena. O sea, pero no, yo no voy a decir el riesgo es que me da un trauma darme cuenta de que me he equivocado tantos años. Eso no es un riesgo. Eso es, o sea, es que eso es lo que debería de todo el mundo estar consciente todo el rato. Y dispuesto, sí. O sea, es que no solamente dispuesto a reconocerlo, sino que saber que uno se está equivocando. Lo que pasa es que hay equivocaciones. Yo creo que todo lo que hacemos es equivocación comparado con lo que todavía no hemos descubierto. Entonces, cuando vayamos descubriendo mejores maneras, vamos a decir lo anterior era equivocación, pero en realidad no era equivocación, ¿cierto? O sea, estoy, Sí. aquí estoy mezclando dos definiciones de error. Uno es el error de que sabe cómo tiene que hacer algo, o por lo menos está definido cómo tiene que hacerlo y lo hace distinto a cómo se definió. Eso es un error. Y luego está el otro tipo de error que es el que hace perfectamente bien todo lo que está bien definido, pero que hay una manera mejor de hacerlo. Es otro tipo de error. Entonces hoy la mayoría de las compañías están operando con ciertas creencias, ciertos supuestos. ¿Y en qué consiste implementar teoría de restricciones? Normalmente es ir a retar esos supuestos, porque partamos de la base de que no les vamos a ir a enseñar a hacer bien lo que ya están haciendo. O sea, ustedes ya tienen práctica haciendo eso. Y a veces se les podría. Sí, es verdad. De hecho, contratan consultores para aprender a hacer mejor lo que están haciendo hoy. Yo he visto que se contrata consultores para eso. Pero nosotros, es que en ese sentido no somos consultores. Entonces, ¿qué riesgo tiene implementar teoría de restricciones? Yo me acuerdo de una cosa que nos dijo Álvaro Lozano, un colombiano. Está ahí grabado en video, o sea que no es que esté. Dice, si usted quiere implementar teoría de restricciones, tiene que implementar teoría de restricciones a fondo. O sea, no a medias. Si lo hace a medias, no está haciendo nada. Ahí sí va a hacer daño. Ese es un riesgo. O sea, Exacto. si uno pretende hacer, hagamos un poquitito, entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, estamos entrando en una fábrica que fabrica a pedido, tienen exceso de órdenes abiertas porque su creencia fundamental hasta ese momento es que la máxima eficiencia de la empresa y el proceso productivo se logra cuando todos los recursos están ocupados productivamente, que es una creencia muy extendida. O sea, mucha gente piensa así, mucha. Y nosotros entramos y le decimos, no, usted lo que tiene que lograr es que el flujo de producción se acelere. Y para que el flujo de producción se acelere, usted tiene que desatascar la línea de producción. Y desatascarla significa que vamos a limitar
la entrada de órdenes por día a un ritmo que el sistema vaya procesando más rápido las que entran. El efecto de eso va a hacer que alguna máquina o algunos centros de trabajo le llega ahora menos trabajo de que le llegaba antes. Y se atasca menos producción adentro también, ¿no es cierto? Pero le llega menos trabajo y quedan sin trabajo. Y antes de que uno empezara con la implementación, para lograr e incentivar que todo el mundo trabajara lo más que pudiera en su propio centro de trabajo, teníamos puesto unos incentivos de producción de tanta plata por piezas por hora si se logran ciertas metas que no sé qué. ¿Listo? Ese es el panorama. Entonces vamos a implementar teoría de restricciones y vamos a poner exactamente las fechas de liberación y los colores en producción y todo, pero no cambiamos el sistema de incentivos. Eso es hacerlo a la mitad. Eso es a la mitad, pues. ¿Cuál es el resultado? Y estoy hablando de casos que conocemos a fondo, pues. Y el resultado es que no se logra ni un resultado. Y se logra nada más que peleas internas, conflictos. Es un riesgo, pues. Yo quería ir sobre la pregunta nuevamente, ¿cuál es el riesgo de la implementación? Tratando de hacer diferenciaciones entre tipos de riesgos y estableciendo un paralelismo con una intervención médica. La intervención puede ser la correcta, pero puede ser que el resultado no sea efectivo porque no se dieron los cambios necesarios, cambios de conducta del paciente, por ejemplo. Porque fue incompleta, se hizo la primera operación, pero no se hizo la segunda, ¿verdad? O porque, bueno, no hubo el cambio de comportamiento porque no hubo comprensión de la situación por parte del paciente. Entonces, el tratamiento propuesto o la intervención propuesta puede ser correcta, pero puede haber algo que falle en la implementación. Ese es el riesgo de ir a hacer un esfuerzo y no obtener el resultado requerido. El otro es que ese esfuerzo o ese tratamiento, esa intervención médica no sea la requerida. Entonces hay que demostrar, porque ahí es donde vamos, que tenemos, tenemos los principios y tenemos un diagnóstico previo, sabemos de qué está sufriendo la organización y qué cambios hay que hacer en ella. Eso implica nuevamente un diagnóstico preliminar. Con esa base tenemos los argumentos para decir por qué creemos que esa es la intervención que hay que hacer, ¿verdad? Y como tenemos un diagnóstico preliminar y sabemos qué es lo que hay que hacer, hay que convertir eso en un caso de negocios, porque así como se hace una inversión en activos tangibles, una inversión de esta naturaleza en consultoría puede ser considerada como una inversión en intangibles. Esa inversión tiene que generar un valor agregado y tiene un costo. Entonces el riesgo lo podría estar pensando quien hace la pregunta es que cuál es el riesgo de que el retorno de esa inversión no sea satisfactorio, teniendo un mínimo exigido. Pero si tenemos el caso de negocios bien calculado, lo cual implica muchas horas de trabajo, entonces nosotros sabemos que el establecer, por ejemplo, ese depósito central, bajar los inventarios en las tiendas, etcétera, va a generar una cantidad, dado su nivel de operación, va a generar un incremento en su utilidad y en su ROI de tanto, y nosotros sobre eso vamos a participar con un costo. ¿Y cuál es el riesgo de que ese valor agregado sea menor que el costo? Ese podría ser la pregunta que se está haciendo el cliente. Lo que pasa es que cuando el cliente hace una pregunta tan general como ¿cuál es el riesgo? Nosotros no sabemos cuál es el riesgo en el que le está pensando, pero tenemos que pensar en todos los tipos de riesgos. Entonces, tenemos varios. Uno, el riesgo
de que no sea efectivo el resultado porque ellos no comprendieron, no hicieron los cambios de conducta, por ejemplo, el riesgo de que la intervención no sea la adecuada y el riesgo de que el valor agregado sea menor que el costo que se está solicitando para realizarla. Y tenemos que tener respuesta a esos tres tipos de riesgos, que son distintos. Pero lo más importante entonces es que tenemos una lista de condiciones necesarias para el éxito y tenemos un caso de negocios para poder ponerle número a eso, poder ponerle número a ese valor agregado y poder medir el riesgo de que no se alcance. Y ahí tendríamos una respuesta completa. Y teníamos una metodología para cómo prepararnos para esa pregunta. Eso es lo que quería decir sobre el tema. Muchas gracias, Daniel. No, me parece súper buena toda la reflexión, porque yo creo que la pusiste ordenadita, tres tipos de riesgo y todo, y finalmente hemos ido llegando a todas esas tres cosas en las últimas conversaciones con clientes. Hay algo que todavía no terminamos de entender, porque si no habríamos avanzado más rápido con varios, Sí. ¿cierto, Javier? Pero Correcto, correcto. el primero es que no se hagan las cosas para lograr los resultados, es un riesgo para quién. Es un riesgo para el implementador, no para la empresa, sino que para el que está ofreciendo el servicio, para nosotros. Porque nosotros le vamos a dedicar el tiempo a esa compañía. Y si no hacen lo que tienen que hacer, no van a tener los resultados y nosotros no vamos a tener la retribución que queremos. Que la más importante, o sea, la pérdida mayor es que hay una apariencia de falta de efectividad en nuestro servicio. Entonces sufrimos en la reputación. Además de que sufrimos en la facturación, pero sufrimos más en la reputación que en la facturación. Correcto. Entonces ese riesgo yo lo quiero mitigar poniéndole un costo a ese fracaso, a no hacer las cosas. A ese incumplimiento. Sí, a ese incumplimiento de seguir con el plan que está acordado, además. Y eso tiene un precio mensual que es fijo y que no está sujeto a ningún resultado, excepto que sean los resultados. En ese caso podemos usar esa parte que se cobró fija como crédito contra los bonos variables. Pero tiene que haber un costo mínimo. Después viene el riesgo de que no sean los resultados, entonces se lo mitigamos con que nuestra forma de cobrar es variable contra los resultados. Entonces no sean los resultados, usted no corre riesgo financiero. Y viene después el tercero, que tiene que ver con que la intervención no sea lo suficientemente buena. No hay nada que hacer ahí. No, Salen todos con las tablas en la cabeza. no tenemos... Yo ya tengo la confianza, estoy tranquilo. El año 2006, que fue mi primera, tenía un poco de dudas. Pero después de 2 días que estaba reunido con esa primera empresa con la que me tocó, además Javier me mandó a una facilita. Eran 40 ejecutivos que parecían pumas en una sala. Y estaba uno de los principales accionistas de la compañía, que era amigo del doctor Goldratt, escuchando todo lo que decía yo para ver si me aprobaban o no me aprobaban, cómo es que iba a guiar la implementación. Bueno, el segundo día me dijo, pasaste, listo. Muchas gracias. Gracias por aprobarme. Así que no, eso ya tenemos mucha experiencia. Entonces, ¿cuáles son los riesgos?
Eso, hay riesgos para nosotros y hay riesgos para la compañía. Lo importante es que ¿cuál es el riesgo de no implementar teoría de restricción? Esa es otra. Y, Bueno, sí, y o de para no mí hacer parte de algo. eso, ¿Cuál sí, es el o riesgo sea, de no hacer algo? es muy difícil poderlo dimensionar porque eso puede ser un cocodrilo gigante, un tiranosaurio rex, pero la gente lo puede estar viendo como una lagartija. Entonces, porque es una abstracción que uno tiene que hacer de hoy al futuro. Y nuevamente lo que siempre decimos, uno tiene la manera, por los sesgos que tenemos desde el punto de vista de nuestra forma de cómo el cerebro funciona y cómo nos educamos y cómo interactuamos, pues mucho del mecanismo que tenemos es para protegernos nosotros y lo que hacemos es justificar todo lo que está pasando. O sea, buscamos elementos en la realidad para justificar la explicación de cómo estamos haciendo las cosas y lo que está pasando para no herirnos en nuestra identidad. Por eso yo hablaba del ego y la parte psicológica, porque Es poca la requiere de un gente aspecto muy autocrítico y de una resiliencia interna de estar retándose uno mismo ¿no? de lo que cree o lo Y que piensa. honestidad para reconocer lo Honestidad que uno está intelectual, viendo para el exactamente. futuro y no negarlo. Exacto. Y fíjate que Cuando, Eli, perdón, Fish, para terminar muy rápido, Eli en la introducción de la meta dice, que es, yo creo que uno de los escritos más potentes que tiene, dice, lo que se requiere es coraje para enfrentar las contradicciones y no ceder ante las transigencias. Es eso. Ese es el modo de vida y o no el modo ceder de ante la aproximar las cosas. transigencia con la Sí, excusa de siempre lo hemos hecho así, exacto. para citar textualmente, por eso lo dijimos la semana pasada, sí, porque no me Correcto. acuerdo. Sí, full circle. ¿Cuándo fue que Kodak quebró? ¿Se acuerdan el año? Eh, No, pues se acuerdan, si no se acuerdan del año. Yo creo que Porque fue después del año 2000, pero en los principios. fue después del año 2000, pero yo creo que Sí. fue cerca del 2005. 2005, entre 2005 y 2007, por ahí es el Yo número creo que que tengo en la ahí, o cabeza. sea, fue pasadito el 2000. Yo Sí. el año 2013 estaba haciendo mi maestría en administración de empresas y una de las tareas que teníamos era analizar el caso de Kodak y Fuji y la fotografía digital. Y, no sé qué. Y éramos, o sea, sean grupos. Entonces hicimos grupos de 5 y en mi grupo yo les propuse que hiciéramos un análisis de los efectos indeseables del mercado y ver qué es lo que le estaba pasando a Kodak. Entonces hice todo un árbol de realidad actual y yo llegué a la conclusión de que Kodak, si no cambiaba, iba a quebrar. Y me miraron con la cara y dijo, bueno, ya, ¿podemos guardar todos los papelitos amarillos que escribiste, Matías? O sea, ya ahora hagamos la tarea como se supone que espera la universidad que la hagamos. Y le hicimos, pero años después, alguno de esos de grupo me dijo, ¿te acuerdas de los papelitos amarillos? Sí. Y Kodak quebró, man. Y yo, es cierto. O sea, habría sido sorpresivo llegar con esa conclusión, ¿cierto? No creo que no hubiéramos sacado buena nota, porque claro, el profesor dice, "Y esto hay que tener coraje, po, ¿no? Para llegar a una conclusión así. Es como decir, hoy eh, Toyota va a quebrar. ¿Qué? Bueno, está hablando de un monstruo que tiene una espalda financiera gigante, no sé qué. Pero así como a Tesla para arriba y después ven a un montón de seguidores de autos eléctricos, puta, ¿cuánto le queda a Toyota, pues? A menos de que se haga seguidor. Así que teoría de restricciones está en un contexto distinto que Lean, estoy absolutamente de acuerdo. Depende de cómo uno entienda, además. Para mí, teoría de Exacto. restricciones es que, ya, yo lo voy a definir bien, porque es que el doctor Goldratt, que hizo esta serie de 8 videos, son
un poquito menos de 24 horas en total, en 8 videos. Que es lo que se llama el programa vía satélite, hecho el año 1999. Entre 98 y 99 o 99. No, No, 99. 99. Entre marzo y junio del 99. Eso. Y en la primera sesión, que es operaciones, pero la primera sesión, lo primero que hice después de hi, ¿cómo dice? Aquí estoy, hola, hi, dice Systems Approach. Esa es la primera frase. Bueno, Systems Approach. Y después dice, si queremos mejorar el desempeño de nuestra compañía, tenemos que tomar un enfoque sistémico, un enfoque holístico. Esa es la primera frase de todo el programa. Entonces, Lo demás es corolario. exacto. Entonces, yo entendiendo eso, yo no digo que teoría de restricciones es el pensamiento sistémico, porque hay, o sea, sin ir más lejos, todas las herramientas desarrolladas por Jay Forrester son pensamiento sistémico también, y no son teoría de restricciones. ¿No será que la causa raíz del el problema de implementar esto es que fuimos educados en el pensamiento cartesiano? Entonces todo el mundo está de acuerdo en el pensamiento sistémico, pero nadie sabe actuar en ese... O sea, es como empezar el colegio otra vez. Sí, es una forma... Bueno, es pero una forma de verlo. es una explicación fácil para quedar uno tranquilo rápido, pero hay más que darle vuelta a eso, porque de hecho a Descartes tampoco hoy día lo siguen con mucha devoción en muchas partes. O sea, todo ese pensamiento cartesiano también está tambaleando en la mente de mucha gente, mucha. Bueno, en fin, yo cierro la sesión de hoy. Podemos hablar de pensamiento cartesiano en otra ocasión. Sí. Y me puedo traer una intervención de Sergio Mennik, donde dice que Descartes fue una desgracia, bueno, para el pensamiento de la humanidad. Sergio Mennik es un economista una chileno opinión, sí, que es muy interesante, muy interesante. sí, vale la Entonces pena, de repente podríamos verlo. yo cierro con que para mí, esta es mi opinión, teoría de restricciones es un cuerpo de conocimientos bastante completo, tiene sus principios, tiene herramientas para desarrollar más conocimiento y tiene ya aplicaciones, conocimiento práctico desarrollado. Y que es, en mi opinión, el mejor cuerpo de conocimiento para aplicar el pensamiento sistémico, mejor que las herramientas de Jay Forrester, mejor que los arquetipos desarrollados por Peter Senge a partir de la herramienta de Jay Forrester, mejor que muchas de esas cosas, en mi opinión. Y hago una analogía, digo, teoría de restricciones es al pensamiento sistémico como el cálculo diferencial es a la física. El cálculo diferencial no es la física, pero sin el cálculo diferencial es muy difícil después encontrar aplicaciones prácticas de los principios físicos. O sea, cómo calculamos la potencia que tienen que tener los cohetes impulsores para lograr la velocidad de escape de un cohete, por ejemplo. Necesitamos ahí la acción y reacción, pero hacer unos cálculos. Pues. La trayectoria parabólica, la resistencia del viento, o sea, todas esas cosas que uno tiene que hacer cálculos, pero si no, ¿cómo no hacer prueba y error? Dice, nos equivocamos, otros $1.000 millones a la basura. Que la NASA es bastante así. Y 200 años de probar estaríamos todavía disparando con onda. Sí, bueno, esa es una de las desgracias de la mejora, que ahora
nos disparamos con cosas más sofisticadas y podemos matarnos más fácilmente, pero bueno, Unos virus. eso siempre lo dice, o sea, siempre me acuerdo lo que dice Aristóteles, o sea, lo que dijo, lo dijo hace mucho tiempo. La corrupción de lo óptimo termina en lo pésimo. Lo cual viene a significar, si usted, o sea, por derivación implícita, si uno corrompe algo que es mediocre, termina algo mediocre, pues no hace tanto daño. Estirarse de barriga del escalón al suelo. Claro, pero si lo que hace es corromper algo que tiene toda la potencia para ser excelente, termina siendo lo peor de lo peor. O sea, los grandes criminales tenían la potencia de ser los mayores genios y mayores benefactores de la humanidad. Entonces, Internet, que es no sé si es la tecnología más poderosa que ha tenido en las manos del ser humano, se ha convertido en vehículo para hacer las atrocidades mayores también. Sí, correcto. La energía, vi la película, la biografía de Madame Curie, no sé si la han visto, está en Netflix, y entonces van intercalando el contraste con el descubrimiento de la radioactividad, el contraste entre el uso de la energía nuclear para curar el cáncer o la radioactividad, con el contraste que se produce con la bomba atómica. Y te muestran las dos caras de la moneda. Dice, bueno, o sea, valía la pena hacer el descubrimiento de la radiactividad y todo lo que después se derivó de eso, a costa de corromper ese conocimiento y llegar a una destrucción masiva, o para lograr la cura de cáncer en ciertas circunstancias, o era mejor quedarse con el cáncer y no tener la bomba atómica. Yo creo que la respuesta es siempre mejor más conocimiento, y lo que necesitamos es que haya más conocimiento también acerca de la ética y de qué es lo que hace feliz a los seres humanos, porque lo que hace feliz a los seres humanos no es destruirse entre sí, no es hacerle daño a otro. Y eso es parte del conocimiento que tiene que avanzar, pero que hoy día se atonta con tanta tontería que uno ve en pantalla, en televisión. Hay que apagar la televisión. Con esta reflexión yo cierro por hoy. ¿Quieren decir algo más antes de que nos vayamos hasta el próximo jueves? No, yo me doy por satisfecho. Llegué un poco tarde, pero y eso creo que retrasó el arranque, pero nada, interesante la conversación. Gracias por la pregunta, Daniel. Siempre es estimulante ponernos a pensar qué es lo que no está funcionando, qué no estamos haciendo bien. Haciendo gala, pues, es lo mismo que estamos diciendo de la honestidad intelectual. Claramente hay cosas que todavía no hemos aprendido a hacer bien. Bueno, entonces, un abrazo. Muchísimas gracias por la participación. Nos vemos el próximo jueves en otro conversatorio. Hasta la próxima. Chao, muchachos. Hasta luego.